Es bueno reflexionar sobre esto cada 2 de mayo. ¿Cómo le va, profe? Gracias por atendernos, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Lamento no haber nacido en mayo para ganarme esos fideos tan ricos que deben hacer los compañeros ahí de esa cooperativa. Increíble. Se lo guardamos para cuando anden por la zona, se lo llevamos, profe. Dale. Esto que Bueno, cuento es así. Antes era más naturalizado todo esto que uno lo tomaba a broma. Lamentablemente sí. Estaba naturalizado, no tenía el término bullying, pero hacía daño, por supuesto. Y si nos ponemos a pensar un poquito, quienes tenemos más de 40 o 50 años, seguramente vivimos algunas de estas situaciones, fuimos partícipes, víctimas, o simplemente espectadores y no hacíamos nada y nos reíamos de cuando le hacían bromas a compañeros y compañeras. Esto que conté, profe, yo fui el culpable de hacerle ese bullying a una compañerita de la primaria y no me olvido nunca que al tiempo me enteré que eso que yo lo hacía con gracia, a ella le hizo mucho daño. Por eso siempre lo cuento, sucedió hace 40 años, pero fíjese usted cómo aún me retumba en la mente, ¿no? No, seguro esto no es fácil olvidarlo. A veces nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar las cosas lindas o positivas y de ir tapando estas cosas, ¿no? Nosotros en los talleres que hacemos con los docentes, sobre todo, y con las familias, surgen estas cosas porque la gente se empieza a acordar y genera situaciones de angustia. Lo importante es que si fuimos partícipes o de alguna manera cómplices de estas situaciones en nuestra niñez y adolescencia, cuando no estábamos aún maduros, cuando nos estábamos formando y no teníamos conciencia del daño que podíamos hacer, lo importante es no volver a hacerlo y transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que eso no está bien, y no tener vergüenza si participamos de eso. Acá lo peor que podemos hacer es negar y ocultar esas cosas, y a veces en las familias y en las escuelas se ocultan por una cuestión de vergüenza, de pudor o de no querer que el resto de la sociedad sepa qué está pasando ahí, ¿no? Y eso es lo peor que podemos hacer, porque el daño que le hacemos a las víctimas y a nuestros niños y adolescentes es tremendo. No solo a las víctimas, cuando ocurren estas situaciones, todos sufren de alguna manera. Las víctimas, los hostigadores, porque están haciendo algo que no está bien, y muchas veces lo hacen porque en su casa a veces viven este tipo de situaciones, y en los espectadores, porque no es grato ver a un compañero sufrir, insisto. Así que es un tema que nos compete a todos y lo tenemos que solucionar entre todos. Y en estas charlas, talleres que ustedes dan, Aristides, ¿qué es lo que más surge como pregunta, interrogante, dudas de los que van a escuchar? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Dónde recurrir? Si es un delito, por supuesto que no lo es. Esto es un conflicto de convivencia y hay que solucionarlo donde se produce, con quiénes se produce y cuándo se produce. Muchas veces la solución que encuentran las familias de los chicos hostigados es cambiarlo de escuela, y esa no es la solución, porque el daño a veces es peor, porque ese chico vos lo sacás del contexto donde está. Y ni hablar cuando estamos hablando de localidades donde quizás haya una sola escuela, y vos obligás a ese chico a que viaje todos los días a una escuela de otra localidad porque en ese lugar no se pudo solucionar esto. O sea, eso es tremendo. Así que sí, las consultas son muchas, de todos, de los docentes, de los chicos, de las familias. Muchas veces los chicos te dicen que ellos callan, que no hablan porque nadie los escucha, y esto duele mucho como docente que fui y que soy, y como adulto responsable. Duele saber que los adultos no escuchamos a los chicos, o te dicen, ¿para qué voy a hacer algo, profe, si la escuela no hace nada, si no te dicen nada? Es cierto eso. Entonces da pena que se terminen soportando estas situaciones por este tema de que no son escuchados. Entonces en la escuela hay que generar espacios de diálogo, donde todos nos escuchemos. Hay que crear espacios colectivos como el centro de estudiantes, como la cooperativa escolar, la mutual escolar. Hablabas recién de una cooperativa de trabajo que recuperó una fábrica. Bueno, mirá qué gran ejemplo. Y hay en Santa Fe tenemos muchas cooperativas escolares que hacen cosas fantásticas los chicos.
Y estos espacios lo que permite es que los chicos se conozcan entre sí. Y que se conozcan significa que se miren más allá de su imagen, de su color de piel, de su altura, de su peso, de su talla, y se miren más profundamente. Entonces, cuando vos conoces al otro en profundidad, no lo vas a hostigar, lo vas a valorar, porque todos tenemos virtudes y también, por supuesto, defectos. Pero si nos quedamos solo en los defectos, en las diferencias, generamos situaciones conflictivas. Aristides, Argentina es uno de los países que más bullying sufren, ¿no? Se habla de por año 180.000 casos. ¿Es así? Somos quinto en el ranking. Mirá, qué logro. ¿Es bueno o malo el quinto lugar? Horrible, horrible en un ranking de países con más casos de bullying. Horrible. Sí. Casi en el podio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no estamos dando el buen ejemplo a los adultos. Y empecemos por las máximas autoridades que tenemos. Ese odio que hay, que se vuelca en las redes sociales, no es un buen ejemplo. Entonces nos está costando mucho ir a una escuela a hablarle a los chicos de convivencia, de tolerancia, de solidaridad, de empatía, cuando el mensaje es totalmente distinto. Está costando mucho. Julio es un empresario de recreo y el dato que nos aporta es que en nuestra época, cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, lo solucionábamos de otra manera. Los que teníamos hermanos mayores no teníamos problemas de bullying. Lo que no tenían hermanos siempre tenían un amigo que los defendía y se ponían las cosas en claro enseguida. Y en la salida ningún padre se metía ni para hacer ningún tipo de problema y no quedábamos ninguno mal. Me parece Julio, pero eso pasó, ¿sabes? Claro. Interpreto que lo que él está diciendo, que las soluciones eran a las piñas. Trompadas. Claro, no, eso no soluciona nada. Sí, seguro que no. La violencia engendra más violencia, ¿no? Y te cuento, si Julio está escuchando, que sí, está escuchando. Una vez hablando con mi mamá, mi mamá nació allá en el norte santafesino, en Calchaquí. Mira. Y mi abuelo era ferroviario y andaban de pueblo en pueblo. Y bueno, acá la cargaban en 4º grado. Entonces ella me contaba graciosamente que a la salida de la escuela la agarró la que la cargaba y la fajó y la tiró dentro de una zanja. Y yo le decía, no mamá, por Dios, yo no puedo ir a decir eso a una escuela, no se solucionan las cosas así. No hay que recurrir a la violencia, porque la violencia genera más violencia y el guapo se terminó cuando apareció el cuchillo o el revólver, que es lo que hoy vemos que por ahí los chicos llevan a la escuela. Entonces Claro. Sí, claro. Ahora también es otra la actualidad, ¿no? Las sustancias Seguro. Se metieron en la escuela y hoy un chico ya va hasta con algo tomado. Con un arma. Y hasta con un revólver, claro. Sí. Sí, por supuesto, no. La violencia genera más violencia, siempre. Ayer, hoy y siempre. No es la respuesta, no es por ahí. Bien. Y no sos más guapo porque le pega una piña al otro, o no sos cobarde porque no respondes. No. Agrega Julio Agrega Julio que está escuchando que ahora también se le quitó autoridad, ¿no? A maestros, preceptores. Antes, sí, claro que sí. Antes hasta el portero era autoridad, ¿no? Hoy no. Claro que sí. Y quienes nos quitaron autoridad son las familias, ¿eh? Claro que sí. Claro, porque Seguro. El chico va de un entorno familiar quizás desestructurado, sin valores, y después lo transmite en la escuela. Si no hay autoridad en su casa, el chico ya sabe que en la escuela puede hacer lo que quiere, ¿no? La palabra del docente era sagrada. Andá a tu casa a decirle a tu padre o a tu madre que el docente te había puesto una mala nota o te había retado enojado. Y le decían, callate la boca, hacé caso. Hoy no, hoy van a la escuela a increparlo al docente. Claro que perdió autoridad y está solito muchas veces. Y quizás ese mismo niño se guarda todo y no puede contarlo en la casa que hay un amiguito que se burla, ¿no? Y ese bullying se lo traga. Y en algún momento puede explotar. Estos casos de bullying han llegado hasta el intento de suicidio de muchos, ¿no, profe? Ha llegado y ha habido, lamentablemente. ¿Hay gente que se suicidó por bullying? Sí, hay más de 200 víctimas por año por bullying en el mundo. En nuestro país, por suerte todavía, no ocurrieron hechos, solo 2 recuerdo,
de chicos que han sido hostigados, que sufrían bullying y que fueron armados a la escuela e hicieron un desastre. Wow. Pero esto es común en Estados Unidos, por ejemplo, en países donde las armas están al alcance de todos. Acá no, pero sí ha habido casos de suicidio. En todo el mundo hay, insisto. Y esto es cuando los chicos no encuentran ninguna salida o no encuentran nadie que los escuche. Y esto que vos decías, que no van a la casa a contar, ¿y por qué no lo hacen? Porque probablemente si en la casa cuenta que alguien lo está hostigando y le hace bullying, la respuesta del papá o la mamá es no le hagas caso, que eso no ayuda en nada, es decir, aguantatela, o por el contrario, pegale una trompada a ver cómo no te jode más. Es cierto, y no todos los chicos tienen la capacidad de ser violentos, de pegar una trompada. A ver, esto entendámoslo. No todos los chicos tienen esa capacidad. No todos los chicos son violentos. No todos los chicos quieren resolver las cosas a los golpes. Y ningún chico debe guardarse nada. Y esto va para los chicos, ojalá que haya alguno escuchando. Cuenten, hablen. Siempre alguien los va a escuchar. En la escuela o en el club. Puede ser el portero, puede ser la seño, puede ser el profe, puede ser el que está en el kiosco o en la fotocopiadora, pero siempre alguien los va a escuchar. Hablen, no se guarden nada. La franja etaria, ¿se sabe cuál es la más vulnerable de niños? Donde más se da entre los 10 y los 14 años, los últimos grados de primaria, los primeros años de secundaria. Ah, mirá vos, o sea que hasta rozando la adultez, digamos, el adolescente también es víctima de bullying. Hasta los 14 años, sí, 15. Y los conflictos empiezan en el nivel inicial, en la salita. Ahí empiezan los conflictos, no hablamos de bullying ahí, pero sí de conflictos. Por temas que no traen resuelto de la casa. No se le enseña a respetar, no se le enseña a ser solidario, no se le enseña a no pegar, a no insultar. Y bueno, le cuesta mucho a las seños que reciben estos niños corregir estas actitudes. Cuesta muchísimo. Y en Santa No Fe, olvidemos que la seño lo tienen los chicos 4 horitas. ¿Y el resto dónde está? ¿Con quién está? ¿En los clubes también se ve el bullying? Muchísimo. Y los clubes no abordan el tema. Eso es algo que no estamos pudiendo lograr. Parecería que eso es solo de la familia o de la escuela. Al club hay que ir a divertirse, a jugar, pero ya no es ni siquiera jugar, van a competir. Y la exigencia es cada vez mayor. Desde las familias y desde las autoridades, por supuesto, también, ¿no? Entonces ya no se juega para divertirse, se juega para competir y para ganar. Entonces el que no anda bien queda afuera. El que no le pega bien a la pelota lo dejan afuera del equipo, no lo integran, o en cualquier deporte, ¿no? Sigo el fútbol porque es el más el que más seguimos los argentinos. Claro. Pero bueno, pasan los clubes, claro. Pasa por las habilidades deportivas, sobre todo, y por el cuerpo, y por el físico. Por ahí pasan estas cosas, estas cargadas, estas burlas. Hablamos del chico que es víctima de bullying, pero el padre, que sabe que tiene un hijo hostigador, ¿lo reconoce? Es difícil también eso, ¿no? Muy difícil que lo reconozca. Muy difícil. Muy difícil porque probablemente el padre también tenga esas actitudes. Entonces es difícil reconocer en tu hijo un violento, un hostigador, un maltratador. Claro que es difícil. Y bueno, para eso está la escuela, para citarlos y hablar con ellos en buenos términos para que reconozca y cambie de actitud. Hay padres que sí, hay padres que no permiten esto y que actúan rápidamente, por supuesto. Porque también esto es importante saber, ninguno está exento de que nos pase alguna situación con nuestros hijos, como víctima, como hostigadores o como espectadores. Ninguno está exento. Pero tenemos que dar un mensaje claro en ese sentido. Si sos víctima, habla, contá, no te quedes callado. Si sos espectador, lo mismo, contá, intervení, involucrate, tratá de frenar la situación. Y si sos hostigador, que es lo más difícil, respetá las normas de convivencia que debe haber en toda institución. Arístides Álvarez, presidente de la ONG Si nos reímos todos. Cada 2 de mayo se conmemora en el mundo el Día de la Lucha contra el Bullying, problemática que afecta a diario a niños y adolescentes. Profesor, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un cariño
a esa querida comunidad. Hasta pronto. Bien, Recreo, ¿no? Ciudad de Recreo. 15 grados de temperatura acá. En Laguna Paiva, 14 grados. Estamos llegando a la